Muchos piensan que para progresar en la vida es necesario estar pendientes de lo que opinan los demás, compararse en todo momento y buscar la aprobación externa. Creen que su valía se basa en las perspectivas ajenas, tratar de encajar en lo que otros esperan o vivir según medidas que nunca eligieron. Sin embargo, esta creencia es una de las falsedades más perjudiciales de nuestra era. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la verdadera libertad y éxito real comienzan en el momento en que dejas de mirar hacia el exterior y te concentras únicamente en ti mismo. No en lo que hacen los demás, ni en lo que piensan, sino en lo que tú construyes cada día con disciplina y claridad, ya que mientras inviertas tu energía en los demás, nunca tendrás la fuerza para elevar tu propia vida. Por el contrario, cuando te enfocas en tu desarrollo personal, en tus objetivos y en tu carácter, adquieres un poder que nada ni nadie puede arrebatarte. Puede resultar difícil dejar de pensar en los demás, sí, pero lo que obtienes a cambio es una vida genuina, libre y centrada en lo que realmente tiene importancia, tu propio destino. El primer paso para centrarte solo en ti y dejar de vivir condicionado por otros es reconocer que la comparación continua es una trampa mental que arruina cualquier chance de grandeza. Desde pequeños no se nos enseña a observar lo que tienen nuestros vecinos. ¿Cómo se visten los demás? ¿Qué logros tiene mi compañero de clase? ¿Cuánto gana mi colega? Este patrón de medir nuestro valor en relación con otros es la razón por la cual millones de personas nunca logran nada, porque en vez de construir su propio camino, invierten su energía en observar los de los demás. Y lo más lamentable es que esta comparación nunca se detiene. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más adinerado o con mejores oportunidades. Mientras permanezcas atrapado en esa competencia invisible, nunca tendrás paz ni claridad para crecer. Concentrarse en uno mismo significa romper esa cadena de comparación y mirar hacia adentro. Preguntarte, ¿qué puedo mejorar hoy en relación a ayer? ¿Qué disciplina necesito desarrollar? ¿Qué hábito debo eliminar? La única competencia real es contigo mismo. La única medida válida es tu progreso personal. Si hoy eres más disciplinado que ayer, si este año eres más fuerte que el anterior, si estás avanzando en tu propósito, entonces estás ganando. La opinión ajena se vuelve irrelevante cuando te das cuenta de que tu único parámetro auténtico es tu propia evolución. Esto no significa ignorar el mundo o menospreciar a los demás, sino que dejas de vivir para complacer a otros y ya no requieres aprobación ni validación externa para sentirte suficiente. Aquí hay una verdad que muchos no pueden aceptar. Las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas para pensar en ti tanto como imaginas. La mayoría está atrapada en sus miedos, inseguridades y luchas internas. Sin embargo, miles de hombres desperdician años tratando de agradar a un público que ni siquiera les presta atención. Dedicarse a uno mismo te libera de esa carga. Te convierte en alguien que no necesita ser visto para avanzar porque tiene claro hacia dónde se dirige. Al enfocarte en ti, te das cuenta de que tu tiempo es tu recurso más valioso. Y aquí surge otro concepto. Cada momento que se dedica a criticar, observar o envidiar a otros es un momento que se sustrae de su crecimiento personal. El individuo disciplinado asume el costo de evitar comparaciones innecesarias y redirige su energía hacia lo que realmente puede manejar sus hábitos, pensamientos y elecciones. Ese esfuerzo se expande ya que mientras el promedio se distrae, usted avanza firme, paso a paso. No espere la aprobación de terceros para sentirse validado. No permita que el espejo de la opinión de los demás guíe su vida. La existencia es demasiado breve para tener que explicar cada decisión, justificar cada acción o pedir permiso para ser quien desea ser. Centrarse en uno mismo no es egoísmo, es asumir la responsabilidad, puesto que nadie más cargará con sus fracasos, nadie más construirá sus objetivos, nadie más pagará sus deudas ni vivirá sus días. La responsabilidad es suya, así como la satisfacción de conseguirlo. Mantenga esto en mente con total claridad. Aquel que se compara siempre pierde, ya que mide su vida con estándares ajenos. En cambio, quien se centra únicamente en su propio ser, siempre triunfa porque no intenta superar a su vecino, sino a sí mismo. Esta es la primera lección de una vida enfocada: dejar atrás las miradas externas y darse cuenta de que la única dirección que cuenta es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el comienzo del verdadero poder. El segundo paso para concentrarse en usted mismo es darse cuenta de que las opiniones ajenas no deben dictar su futuro. Muchos hombres viven paralizados por el temor al juicio de los demás. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si cometo un error? ¿Qué opinarán si me arriesgo?
Ese miedo intangible es la prisión más grande en la que una persona puede encerrarse. Lo irónico es que las voces que teme son efímeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y al siguiente día estarán demasiado ocupados juzgando a otros. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía e incluso su identidad por temor a críticas que carecen de peso real. Enfocarse en uno mismo implica aprender a callar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de influir en su dirección. Cada vez que tenga que tomar una decisión importante, pregúntese, ¿esto me acerca a mi propósito o lo hago solo para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, se está traicionando. Afrontar este precio es complicado porque conlleva decepcionar a algunos, distanciarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que opta por seguir su visión, en vez de someterse a las críticas, fortalece su carácter y se convierte en una persona más libre. El costo de enfocarse en uno mismo también implica renunciar a la necesidad de aprobación. En esta era, parece que el valor de las personas se mide en me gusta, seguidores y validaciones públicas, pero nada de eso asegura un éxito tangible. La aprobación externa es inestable, cambiante y delicada. Hoy le aplauden, mañana lo olvidan. El individuo que se concentra en su propio ser sufre la pérdida de esa adicción. Sustituye la necesidad de ser aplaudido por la gratificación de adherirse a su rutina diaria. Intercambia el reconocimiento instantáneo por la recompensante tranquilidad de avanzar cada jornada hacia su objetivo. Esta renuncia no es fácil, ya que todos anhelan la aceptación, pero es el único sendero hacia una fortaleza interna que no depende de otros. También debe estar listo para que muchas de sus elecciones sean malinterpretadas. Cuando opte por levantarse más temprano, esforzarse más, ahorrar mientras otros gastan o invertir en lugar de divertirse, se encontrará con miradas de confusión e incluso burlas. La mayoría no comprende a quienes se atreven a vivir con un propósito ya que nunca lo han intentado. Y aquí radica el secreto. No requiere la comprensión ajena, necesita el respeto. El respeto llega después de obtener resultados. Primero recibirá críticas, luego le preguntarán cómo lo logró. Este es el costo que todo individuo debe estar dispuesto a asumir. Recuerde, su vida no está sujeta a las opiniones de los demás, es suya. El día que comprenda que otros no cargarán sus fracasos, ni celebrarán sus victorias sinceramente, ni caminarán por él, encontrará una inmensa libertad. Concentrarse en uno mismo implica tener claridad de que su voz interior es más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando consiga eso, cuando aprenda a avanzar con determinación a pesar de las críticas, se convertirá en un hombre inquebrantable. El tercer paso para centrarse en uno mismo es reconocer que su tiempo es el recurso más valioso que posee y también el que más se desperdicia al vivir para los demás. El hombre común emplea horas, días e incluso años de su existencia en actividades que no lo acercan a sus objetivos. Acepta compromisos que no le interesan. Acepta invitaciones que no le benefician. Dedica tiempo a discusiones irrelevantes. El resultado es una vida llena de actividad pero vacía de propósito. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo tratando de agradar a todos. El éxito llega a aquel que asume el costo de centrarse en lo esencial, quien aprende a cuidar cada minuto como si fuera valioso. Esto implica aprender a decir no de manera firme y sin sentirse culpable. Cada vez que acepta algo que no le beneficia, le está diciendo no a su propia vida. Y esta es una de las decisiones más difíciles, pues muchos temen parecer egoístas, temen ser juzgados como fríos o distantes. Pero aquí está la realidad. Centrarse en uno mismo no es egoísmo. Es un respeto hacia su propósito. Si su meta es significativa, no puede permitir que su tiempo se disperse en lo trivial. Pagar este precio inicialmente puede ser incómodo porque muchos lo cuestionarán, pero resulta liberador cuando reconoce que cada no a lo innecesario es un sí a lo que realmente importa. Otro aspecto fundamental es organizar su vida en torno a prioridades bien definidas. La persona común confunde actividad con productividad, trabaja sin descanso, corre de un lado al otro, se siente fatigado pero no avanza. El individuo que se centra en su propio desarrollo asume el costo de establecer planes, fijar objetivos y organizar sus días en función de lo que realmente importa. Aunque esta disciplina puede no parecer atractiva al principio, es la que distingue entre años desperdiciados y una vida llena de logros significativos. Cada minuto que dedica a lo que es prioritario se traduce en un avance decidido hacia su objetivo. El éxito también requiere dejar de lado las distracciones continuas. Las redes sociales, las noticias, las charlas vacías y los entretenimientos superficiales son seducciones constantes que roban su tiempo y energía. Destinar su atención a sí mismo implica hacer sacrificios. Debe dejar de lado lo que no le aporta, silenciar lo que lo distrae, y entrenar su mente para enfocarse en lo que lo edifica.
Este esfuerzo tiene un costo porque requiere autodisciplina, pero actúa como el filtro que distingue a quienes avanzan de aquellos que se quedan atrapados en la mediocridad. Por último, es crucial comprender que concentrarse en sí mismo implica cuidar su energía con la misma seriedad que resguarda su dinero. No puede compartirla indiscriminadamente. No debe desperdiciarla en entornos tóxicos ni en personas que solo buscan aprovecharse de él. Es fundamental invertir en rodearse solo de lo que le fortalece. Es posible que pierda amigos o deba distanciarse de ciertos grupos, pero lo que obtendrá a cambio será enfoque, claridad y la fuerza necesaria para avanzar. Recuerde, su tiempo y energía son la moneda con la que construye su futuro. Si los emplea para satisfacer a otros, no tendrá nada para sí. Si los destina a su objetivo, disfrutará de una vida que la mayor parte de la gente nunca conocerá. Concentrarse únicamente en usted no implica aislarse del mundo, sino edificar una base sólida para conquistar su entorno. El paso 4 para enfocarse en usted mismo es reconocer que su desarrollo personal es una inversión diaria que nadie más puede llevar a cabo por usted. Muchos hombres esperan que las circunstancias mejoren, que la suerte surja o que otros les brinden oportunidades. Viven con la ilusión de que alguien vendrá a salvarlos o a impulsar su avance. Sin embargo, la realidad es que su progreso solo depende de cuánto invierta en su propio crecimiento. El hombre que se centra en sí mismo paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de mantener su cuerpo activo mientras otros caen en la pereza, de ejercitar su mente cuando otros la llenan de negatividad. Cada día que dedica a su crecimiento personal está colocando cimientos invisibles para una vida excepcional. Esto requiere disciplina en su aprendizaje. El hombre promedio cesa su estudio al finalizar la escuela o la universidad. Asume que ya posee suficiente conocimiento. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad y perseverancia. Reconoce que el aprendizaje es un proceso continuo, que siempre hay una habilidad por perfeccionar, una idea por descubrir, una lección por aplicar. Lee libros, escucha a sus mentores y observa a quienes ya han caminado por ese sendero. Esta actitud lo separa automáticamente del resto, porque mientras otros se estancan, él continúa avanzando. Otro costo inevitable es renunciar a la necesidad de recibir reconocimiento inmediato mientras crece en la intimidad, porque el verdadero desarrollo no es llamativo ni se percibe de inmediato. Es tranquilo, a veces monótono y muchas veces solitario. Prestar atención a uno mismo implica invertir horas en las que nadie reconocerá sus logros, en las que su avance pasará desapercibido. Sin embargo, esas horas son las que realmente generan un cambio. Lo que hoy no se ve formará el cimiento de lo que mañana será innegable. También significa adoptar conductas que lo fortalezcan, incluso cuando no hay motivación. Despertarse temprano, estructurar sus días, alimentarse de manera consciente, ejercitar su cuerpo, mantener el control de su mente. Esas prácticas requieren esfuerzo porque la comodidad siempre sugiere lo contrario, pero cada vez que persevera, demuestra que se estima lo suficiente como para apostar por su propia grandeza. Quiero aprovechar esta ocasión para indicarle algo relevante. Si estas palabras resuenan en usted, considere seguir este canal. Encontrará más recursos para fortalecer su disciplina y cambio de mentalidad, porque la atención hacia uno mismo es esencial para cualquier éxito real. Además, le hago una pregunta que puede dejar en los comentarios. ¿Cuáles son los hábitos que cree que necesita cultivar para enfocarse de lleno en su avance personal? Esa respuesta marcará el inicio de un nuevo compromiso consigo mismo. Recuerde, centrarse en su propio ser no es un lujo, es una obligación. Su futuro depende de su crecimiento en el presente. Si se dedica a fortalecerse cada día, alcanzará metas que la mayoría no logra. Mientras otros se agotan observando a los demás, usted estará dedicando su tiempo en el único proyecto seguro: ser la mejor versión de sí mismo. El quinto paso para concentrarse exclusivamente en uno mismo es comprender que su valor no está en lo que adquiere, sino en lo que edifica dentro de sí. Muchos piensan que el centrarse en uno mismo es acumular bienes, reconocimiento o prestigio, pero esto es un error común. El enfoque en usted no se trata de acumular en el exterior, sino de fortalecerse internamente. Porque el verdadero éxito se origina en la identidad, no en lo superficial. Si no se valora, si no cumple sus compromisos, si no forja un carácter sólido, todos sus logros eventualmente flaquearán, pero al dedicar su atención a cultivar la disciplina, la integridad y la fuerza interna, todo lo demás se dará como resultado natural. Parte de este sacrificio es soltar la dependencia emocional hacia los demás. La mayoría de las personas necesita sentirse aprobada, amada o valorada por otros. Su bienestar se ve afectado por cómo los tratan, lo que dicen y cuánta atención reciben. Esa necesidad los hace prisioneros. La persona que se centra en sí misma elige la independencia. Aprende a darse valor por sí solo, a validar sus logros, incluso si no hay celebraciones, y a respetarse sin necesitar aplausos. Esta independencia emocional no solo lo fortalece, sino que también lo hace más atractivo y digno de confianza, porque muestra que no depende de otros.
Otro sacrificio inevitable es dejar atrás las comparaciones financieras y sociales. Siempre habrá alguien que gane más, que disfrute de más lujos, que aparente más éxito. Si permite que esas comparaciones lo afecten, vivirá frustrado. Centrarse en usted implica aceptar que su trayectoria es única y que la única riqueza que cuenta es la que construye con propósito y dedicación. Sí, el dinero importa, pero solo como herramienta, no como una medida de su valor personal. El individuo que se centra en su propio ser no evalúa su grandeza en relación con otros. Lo hace comparándose con su propio progreso. Poner atención en uno mismo también implica establecer barreras claras contra aquellos que intentan manipular o desviar su rumbo. Las personas siempre intentarán averiguar hasta dónde pueden ir con usted. Algunos buscarán abusar de su tiempo, otros de su dinero o de su energía. El individuo que no se centra se deja llevar, acepta todo y acaba agotado. Quien se respeta a sí mismo fija límites bien definidos. Sabe cuándo rechazar, cuándo alejarse y cuándo cuidarse. Estos límites pueden alejar a ciertas personas, pero lo acercan a quienes realmente lo aprecian. Al final, esta dedicación exige desarrollar una visión tan fuerte que se convierta en su guía. Una vez que tiene claro lo que desea, las críticas pierden significado, las comparaciones se desvanecen y la validación por parte de otros se vuelve irrelevante. Esa claridad le protege de la incertidumbre, lo motiva en momentos difíciles y le recuerda el valor del esfuerzo que realiza. Recuerde que enfocarse en uno mismo no es ser egoísta, es un acto de profundo respeto por uno mismo. Porque cuando se fortalece, se disciplina y se respeta, todo lo que cree será genuino y duradero. Mientras otros permanezcan atrapados en la percepción externa, usted avanzará hacia una vida guiada por su propia convicción, no por la necesidad de aprobación, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para concentrarse en uno mismo es entender que la energía que da a otros debe ser previamente cultivada dentro de usted. Muchos hombres piensan que su valor radica en dar, en complacer y en estar siempre disponibles. Viven agotados tratando de resolver los problemas de los demás, sosteniendo vidas que no les pertenecen y cargando cargas que nunca deberían soportar. En este camino se olvidan de sí mismos, de sus objetivos, de su disciplina y de su futuro. Concentrarse en uno mismo implica el sacrificio de priorizar sus propias necesidades antes de querer dar a los demás, ya que no puede construir algo sólido para otros sin haber cimentado primero su propia vida. Este enfoque exige aprender a proteger su energía. El hombre común se rodea de charlas sin sentido, de entornos tóxicos y de personas que drenan más de lo que contribuyen. Se siente culpable al alejarse, teme decepcionar al decir que no. Sin embargo, quien se respeta enfrenta la incomodidad de dejar ir lo que lo perjudica. Aprende a identificar qué ambientes le quitan fuerza y cuáles se la devuelven. Opta por círculos pequeños pero significativos en lugar de masas vacías. Esta disciplina no siempre es fácil, pero es lo que lo salva de vivir agotado. Otro costo inevitable es desarrollar la capacidad de estar solo. Muchos no pueden soportar el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante, aprobación externa. El individuo que se centra en sí mismo enfrenta con valentía su soledad y la emplea como una herramienta para crecer. La soledad no es un vacío, es un espacio donde se aclaran las ideas, se fortalecen las convicciones y se escucha la voz interna que de otro modo sería ignorada. Ese dominio lo transforma en un ser inquebrantable, alguien que no depende de otros para sentirse completo. Centrarse en uno mismo también implica aprender a dirigir la atención de manera intencionada. Cada vez que se fija en las acciones de los demás, interrumpe su propio progreso. Cuando gasta tiempo en comparaciones, se desvía de su propio camino. Una persona con disciplina entrena su mente para ser precisa, concentrándose en lo que realmente le importa y alejándose de lo que no tiene relevancia. Esta habilidad para concentrarse plenamente es uno de los mayores recursos para alcanzar el éxito, y solo se consigue al decidir alejarse de las distracciones externas y fijarse en el interior. Es importante reconocer que ser enfocado le fortalece, no solo en beneficio propio, sino también para aquellos que dependen de usted. Al desarrollar primero su autodisciplina, energía y carácter, estará en una mejor posición para ofrecer valor a los demás. Sin embargo, si se desgasta intentando agradar antes de fortalecerse, acabará sin nada, incapaz de sostener su vida ni la de otros. Recuerde que centrarse en uno mismo no significa ignorar el mundo, sino construir su vida de tal manera que sirva de modelo, no de sacrificio inútil. Mientras los demás se sientan desbordados tratando de complacer, usted encontrará fortaleza al haberse elegido primero. Este es el acto más grande de amor propio, invertir en uno mismo para que nada ni nadie pueda derribarlo. El séptimo paso para concentrarse únicamente en uno mismo es romper con la necesidad de competir con los demás. La persona promedio se encuentra atrapada en una carrera sin fin. ¿Quién gana más dinero? ¿Quién tiene el auto más costoso?
¿Quién logra sus objetivos más rápido? Esa competencia no cesa, y lo peor de todo es que siempre deja un sentimiento de vacío, ya que siempre habrá alguien adelante. Esta mentalidad convierte la vida en una búsqueda sin sentido, en una competencia donde nunca se siente que se es suficiente. Quien se enfoca en su propio crecimiento opta por salir de esa absurda competición. Cambia la comparación externa por una mejora interna. No aspira a ser mejor que otros, sino a superarse a sí mismo, hallando libertad en ese cambio. Este enfoque requiere aprender a evaluar su éxito según sus propios términos. Muchos definen el éxito basado en lo que la sociedad considera un sueldo determinado, un estatus particular, un tipo de reconocimiento. Pero esos estándares impuestos son cadenas disfrazadas de metas. La persona que se respeta a sí misma establece sus propias referencias. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy progresando hacia mis objetivos? ¿Estoy viviendo con un propósito? Cuando las respuestas son afirmativas, importa poco lo que los demás piensen, porque su vida tiene rumbo. Esta independencia de las normas externas tiene un alto costo, ya que se necesita valentía para apartarse de lo convencional, pero es lo que lo hace auténtico. Otro aspecto fundamental es aprender a celebrar sus logros sin compararlos con los de otros. La persona común alcanza un objetivo y en lugar de disfrutarlo lo minimiza porque alguien más lo realizó de manera más impresionante o más rápida. Esta mentalidad socava cualquier avance. Enfocarse en usted significa reconocer cada avance como valioso, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo note. Cada paso que da hacia adelante, cada hábito que mantiene, cada día que no se rinde es una victoria real y celebrarla lo llena de motivación para seguir. También debe pagar con la renuncia a demostrar constantemente su valor. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer, pero esa necesidad de exhibirse solo refleja inseguridad. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada. Sus resultados hablan por él. Vive para su misión, no para el aplauso. Esa serenidad desconcierta a los demás porque en un mundo obsesionado con la validación, un hombre que no la necesita se vuelve respetado y admirado. Finalmente, enfocarse en usted exige cargar con la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, cuando deje de buscar aprobación, cuando camine a su ritmo, será señalado como raro y ese es el costo que la mayoría no quiere pagar, soportar ser distinto. Pero lo que pocos entienden es que ese ser distinto es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre es mayoría. La grandeza siempre es minoría. Recuerde, no necesita correr la carrera de nadie más. Su único rival es usted mismo. Cuando deje de competir con los demás y empiece a concentrarse en superarse cada día, encontrará una fuerza que lo separará del promedio, y esa fuerza nacida de su autenticidad es la que lo convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarse solo en usted es aprender a soltar el peso de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas directas las que lo frenan, sino esa carga silenciosa de lo que debería estar haciendo según otros. La familia, los amigos, la sociedad. Todos parecen tener una opinión sobre cómo debe vivir su vida, qué carrera elegir, cuándo casarse, cuánto ganar, qué metas perseguir. El hombre promedio se doblega ante esas expectativas porque teme decepcionar, pero el hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de decepcionar a otros con tal de no decepcionarse a sí mismo. Ese es un costo alto porque significa aceptar que no podrá cumplir con lo que todos esperan, pero también es liberador porque le permite vivir su propia verdad. Este enfoque exige claridad absoluta de propósito. Si usted no sabe hacia dónde va, cualquier voz externa puede desviarlo. La falta de dirección es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas lo controlen. El hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con honestidad brutal para definir qué quiere realmente. Y cuando su visión es clara, nada externo puede confundirlo. Puede escuchar opiniones, pero no se esclaviza a ellas. Puede recibir consejos, pero siempre filtra con base en su propósito. Otro costo inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa qué haga, siempre habrá alguien que lo critique. Si trabaja demasiado, dirán que está obsesionado. Si descansa, dirán que es flojo. Si gana dinero, dirán que tuvo suerte. Si fracasa, dirán que nunca fue capaz. No hay salida en la mente de los demás. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de aceptar que siempre será juzgado, haga lo que haga, y sabiendo eso se libera para actuar sin miedo. También debe asumir que vivir enfocado en usted lo hará perder ciertas conexiones. Habrá quienes se alejen porque no toleran verlo crecer, porque su disciplina los incomoda, porque su éxito refleja su propia mediocridad. Pagar este precio es doloroso pero necesario. Cada persona que se aleja deja espacio para alguien que lo impulse, para alguien que respete su camino. No tema esas pérdidas. Téngales gratitud porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte. Finalmente, enfocarse en usted exige entrenar una mentalidad de independencia emocional y práctica. No puede depender de que otros lo motiven, lo rescaten o lo guíen. Su fortaleza debe nacer de dentro.
cada vez que elige actuar sin esperar aprobación, cada vez que sostiene su disciplina cuando nadie lo apoya, cada vez que avanza sin público, está pagando el precio de su independencia. Y esa independencia, aunque costosa, es la clave para convertirse en un hombre sólido, inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus decisiones. Cuando elige decepcionar a otros en lugar de traicionarse, cuando decide vivir fiel a su propósito aunque incomode, cuando paga el precio de caminar sin depender de nadie, se convierte en alguien que no solo está enfocado, se convierte en alguien libre. El noveno paso para enfocarse solo en usted es aprender a dominar sus pensamientos, porque nada lo aleja más de su propósito que una mente ocupada en el ruido externo. El hombre promedio se levanta y lo primero que hace es revisar lo que otros publican, pensar en lo que otros opinan, preocuparse por lo que otros esperan de él. Esa mente dispersa lo convierte en un esclavo invisible. No vive su vida, vive prestando atención a la de los demás. Enfocarse en usted significa pagar el precio de entrenar su mente, de dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece en lugar de hacia lo que lo distrae. Esto exige una disciplina mental firme. Cada vez que su mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, debe traerla de vuelta. Debe recordarse que su único trabajo es construir su camino. Este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana, es diario, constante, silencioso. Pagar este precio significa vigilar lo que consume, lo que piensa, lo que repite, porque lo que repite se convierte en creencia y lo que cree se convierte en su destino. Otro costo inevitable es la renuncia a discusiones inútiles. El hombre común gasta energía demostrando que tiene la razón, discutiendo en conversaciones que no llevan a nada, defendiendo puntos de vista frente a personas que nunca cambiarán de opinión. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio y retiro. No entra en batallas que no suman, no necesita probar nada. Prefiere invertir esa energía en avanzar hacia sus metas. Y ese autocontrol lo diferencia porque mientras otros se desgastan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarse en usted también significa asumir la responsabilidad total de su vida. Muchos se justifican diciendo que no avanzan por culpa de otros, de sus padres, de sus jefes, del gobierno, de la economía. Esa mentalidad los mantiene atados para siempre. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de reconocer que todo lo que tiene o no tiene es consecuencia de sus propias decisiones. Esa responsabilidad es un peso duro porque elimina las excusas, pero también es lo que lo llena de poder porque entiende que si él es el problema, también es la solución. Finalmente, este enfoque requiere blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que destruyen autoestima. Cada vez que se dice no estoy a la altura, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, se hiere a sí mismo con un veneno silencioso. Pagar el precio de enfocarse en usted significa cortar con esas narrativas y reemplazarlas por un diálogo interno de disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita ser mejor que la versión que fue ayer. Recuerde, el hombre que gobierna sus pensamientos gobierna su vida. Mientras su mente esté atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros. Pero cuando entrena su mente para enfocarse en su propósito, en su crecimiento y en sus decisiones, se convierte en alguien inquebrantable. Y ese poder mental, aunque requiere sacrificio y disciplina, es lo que lo coloca muy por encima del promedio, porque la batalla final nunca está afuera, siempre está dentro de su propia cabeza. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la vida que desea solo será posible cuando convierta su propósito en la prioridad absoluta sin importar lo que pase alrededor. La mayoría de los hombres quiere avanzar pero vive mirando al costado. Se distrae con lo que hacen otros. Se detiene a escuchar críticas. Se paraliza esperando aprobación y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que realmente se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con claridad, sin necesidad de que otros lo sigan, sin esperar validación, sin distraerse. Ese nivel de enfoque no es común porque es costoso, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este precio final implica transformar su identidad. No basta con hacer pequeños ajustes. Necesita convertirse en un hombre que vive con estándares más altos de manera permanente. Debe ser alguien que respeta su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical porque lo obliga a renunciar al hombre que fue para dar nacimiento al hombre que puede llegar a ser. Y ese renacer no ocurre una vez, ocurre todos los días en cada decisión que toma.
también significa aceptar la soledad como parte natural del camino. Enfocarse en usted lo llevará a apartarse de círculos donde antes encajaba, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión, a ser señalado como distinto, y ese aislamiento duele. Pero es justamente en esa soledad donde nace la fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que lo distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda estancado. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece y al final encuentra que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Finalmente debe grabar esta verdad en su mente. Enfocarse solo en usted no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con la regla ajena, que ya no busca validación externa, que ya no desperdicia tiempo en comparaciones inútiles. Significa que toma las riendas de su destino con manos firmes, que construye cada día en silencio, que respeta su propósito por encima de todo. Ese es el precio final, abandonar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto absoluto de su vida. Recuerde esto con absoluta claridad: el mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa si usted aprendió a enfocarse solo en sí mismo, porque cuando vive con esa claridad, el ruido se convierte en silencio, las críticas en motivación y la soledad en fuerza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en ellos mismos, y son esos pocos los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría jamás conocerá. El poder de volver a ti. Deja de distraerte, vuelve a ti. Vivimos en un mundo que te empuja a mirar hacia afuera, que te enseña a compararte, que te hace sentir que siempre te falta algo, que siempre estás detrás, que nunca eres suficiente. Todo te empuja a perderte en la vida de los demás, en lo que tienen, en lo que hacen, en lo que aparentan. Redes sociales, opiniones ajenas, tendencias, juicios, expectativas, te bombardean día y noche, y poco a poco dejas de verte, dejas de escucharte, dejas de ser tú. Pero hay un momento en la vida en el que tienes que parar, un momento en el que tienes que volver a ti, y mirarte de frente, y preguntarte: ¿qué quiero? ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? ¿Qué parte de mí estoy ignorando por complacer a todos los demás? Ese momento, si estás leyendo esto, es ahora. Enfócate en ti, porque nadie más lo va a hacer por ti. Porque no puedes seguir viviendo para cumplir con la vida que otros imaginaron para ti. Porque mereces una existencia auténtica, fuerte, tuya. Cuando decides enfocarte en ti, estás tomando una de las decisiones más valientes que existen. Porque implica dejar de culpar a otros. Implica dejar de esperar que alguien venga a rescatarte. Implica mirarte al espejo y decir: soy yo contra mí, y estoy listo. Silencio, soledad y despertar. Enfocarte en ti requiere silencio. Sí, silencio, porque mientras más ruido hay afuera, menos puedes escuchar lo que llevas dentro. Y la verdad es que no le tenemos miedo al silencio porque sea incómodo, sino porque nos obliga a escuchar todo lo que hemos ignorado. Cuando estás solo, realmente solo, sin distracciones, sin máscaras, empiezas a sentir la verdad. Esa verdad que siempre estuvo ahí, pero que tapaste con ruido. La voz que te dice que no estás viviendo como deberías, que estás desperdiciando tus dones, que estás dejando pasar tu vida. Pero ese despertar, aunque duela, es sagrado, porque es la antesala del cambio. Porque nadie puede transformar lo que no está dispuesto a enfrentar. La soledad no es vacío. La soledad es un espejo, y cuando aprendes a abrazarla, descubres tu verdadero poder. Ya no necesitas aplaudidores. Ya no dependes del reconocimiento. Ya no vives para llenar expectativas ajenas. Enfocarte en ti es reconstruirte desde la raíz. Es romper lo que ya no eres, para construir lo que estás destinado a ser. Los ladrones invisibles de tu energía. Quizás no lo notas, pero cada día hay fuerzas que te están robando energía. Personas que absorben tu atención. Situaciones que te estresan. Culpas del pasado que te paralizan. Preocupaciones del futuro que ni siquiera han llegado. Y lo más grave, tú lo permites. Tú les das acceso.
tú abres la puerta y les entregas tu tiempo, tu mente, tu paz. No puedes enfocarte en ti mientras vivas apagando incendios ajenos, mientras estés en 1000 batallas que no te corresponden, mientras tu mente esté secuestrada por todo menos por tus propios sueños. ¿Sabes por qué te sientes agotado, frustrado, desenfocado? Porque estás invirtiendo tu alma en lo que no te nutre. Porque estás diciendo sí a todo, menos a ti mismo. Y aquí viene una verdad brutal. No puedes desarrollar tu mejor versión si no limpias tu entorno, si no estableces límites, si no eliges con sabiduría a quién le entregas tu atención. Porque la atención es vida. Y si tu atención está fragmentada, tu vida también lo estará. Haz una limpieza. Mental, emocional, relacional. Quita lo que no te aporta. Y después, dirige toda esa energía hacia ti, hacia tus hábitos, hacia tu mente, hacia tu propósito. Deja de querer salvar a todo el mundo. Y empieza por salvarte tú. Autoestima no es ego, es responsabilidad. Algunos creen que enfocarte en ti es egoísmo, que priorizarte es ser frío, que quererte es arrogancia, pero eso no es autoestima, eso es ignorancia. Autoestima es conocerte, respetarte, cuidarte y asumir la responsabilidad total sobre tu vida. Autoestima es saber que no eres perfecto, pero sí valioso. Es mirarte con compasión, pero también con exigencia. Es ser tu mejor amigo, pero también tu entrenador más firme. Cuando desarrollas verdadera autoestima, no necesitas validación externa. No compites. No imitas. No te vendes barato, porque ya sabes lo que vales. Y quien sabe lo que vale, no se conforma con menos. Tu enfoque define tu destino. Donde pongas tu atención, ahí irá tu energía. Y donde va tu energía, ahí crecerá tu vida. Si te enfocas en tus defectos, crecerá tu inseguridad. Si te enfocas en lo que no tienes, crecerá tu escasez. Si te enfocas en lo que hacen los demás, perderás tu rumbo. Pero si te enfocas en ti, en tu mejora personal, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, entonces todo cambia. Tu enfoque es como un lente. Puedes usarlo para ver problemas o para ver posibilidades. Puedes usarlo para hundirte o para elevarte. Y nadie más lo puede ajustar por ti. Enfócate en ti, no por ego, sino porque todo lo que está a tu alrededor es reflejo de lo que está dentro de ti. Cambia adentro, y el afuera comenzará a alinearse. Construye tu fortaleza interna. Una rutina enfocada en ti. ¿Sabes por qué muchos no logran cambiar? Porque viven reaccionando. Se despiertan corriendo, comen sin pensar. Se sumergen en redes sociales sin intención, y cuando llega el final del día, se preguntan por qué siguen igual. Tú no puedes permitirte eso. Tú no puedes seguir actuando como si tu vida no importara. Tú necesitas una estructura, una rutina que te recuerde todos los días que tu crecimiento es tu prioridad. Comienza por lo simple, levántate con intención. No revises tu teléfono antes de revisar tu alma. Dedica unos minutos al silencio, a la respiración, a escuchar tu mente. Agradece lo que tienes y visualiza hacia dónde vas. Haz ejercicio, no solo por tu cuerpo, sino por tu disciplina. Porque cada vez que cumples una promesa contigo, tu autoestima sube. Porque cada gota de sudor entrena tu carácter, no solo tus músculos. Aliméntate bien, no solo para tener energía, sino porque tu nutrición es una forma de respeto. Es decirte a ti mismo, me importo, me cuido, me valoro. Léete algo cada día. Llena tu mente con ideas poderosas, no con basura emocional. Haz que cada día incluya un momento de aprendizaje, porque una mente que se expande no vuelve a su tamaño anterior. Haz algo por tu meta, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, porque un pequeño paso dado con constancia vale más que un gran plan que nunca se ejecuta. Así se enfoca uno en sí mismo, no solo con pensamientos bonitos, sino con decisiones concretas, con actos que se repiten hasta transformarte. Aprende a blindarte sin volverte insensible. Uno de los grandes desafíos al enfocarte en ti es que el mundo no lo entenderá. Te dirán que cambiaste. Te llamarán egoísta.
se alejarán aquellos que solo estaban cerca cuando eras débil. Pero eso es bueno, porque cuando te enfocas en ti, empiezas a elevar tus estándares. Y eso incomoda a quienes se alimentaban de tu versión rota. Blindarte no significa volverte frío. Significa volverte selectivo, intencional, inquebrantable. No puedes permitir que cualquier comentario te derrumbe. No puedes darle acceso a todo el mundo a tu paz mental. No puedes seguir dejándote absorber por el drama ajeno. Blindarte es saber decir no, sin culpa. Es tener el coraje de poner límites. Es cuidar tu energía como el tesoro más valioso, porque lo es. Y cuando tú estás bien, cuando estás fuerte por dentro, tienes más para dar. Tu presencia inspira, tu voz guía, tu ejemplo transforma. Pero todo empieza dentro. Todo empieza contigo. Todo empieza cuando decides no permitir que nada ni nadie tenga más control sobre ti que tú mismo. Enfocarte en ti no es alejarte del mundo. Es volver al mundo más fuerte, más completo, más tú. Haz de tu enfoque tu ventaja. ¿Sabes qué tienen en común las personas que realmente logran cosas extraordinarias? No es talento, no es suerte. Es enfoque, una obsesión sana por crecer, una voluntad inquebrantable por avanzar, una determinación diaria por ignorar todo lo que no les acerca a su propósito. Mientras otros se distraen, ellos se alinean. Mientras otros dudan, ellos actúan. Mientras otros buscan excusas, ellos buscan caminos. Tú puedes convertir tu enfoque en tu mayor ventaja, porque el mundo de hoy está lleno de mentes dispersas, confundidas, saturadas. Una persona enfocada es una fuerza imparable. Cuando te enfocas en ti, afinas tus prioridades, eliminas el ruido, multiplicas tu productividad y desarrollas una claridad brutal que te permite avanzar mientras otros están paralizados. No se trata de ser perfecto, se trata de ser intencional, de saber qué quieres, de hacer lo necesario incluso cuando no tengas ganas, de seguir caminando, incluso cuando duela. El enfoque te convierte en una máquina de evolución, en un líder silencioso, en una amenaza para tus límites pasados, y en un ejemplo para quienes aún no despiertan. Cada día es una elección. ¿Vas a enfocarte en ti o vas a seguir entregando tu poder al mundo? Tú ya sabes la respuesta. Solo tienes que actuar en consecuencia. Libérate y reescribe tu vida. Suelta el pasado o él te seguirá sujetando. ¿Sabes por qué muchas personas no pueden enfocarse en sí mismas? Porque siguen atrapadas en una prisión que ya no existe. Una cárcel invisible construida con recuerdos, con traumas, con voces que aún resuenan en su mente. Y lo más triste es que esa cárcel tiene la puerta abierta, pero nadie la cruza, porque el miedo es más cómodo que la transformación. Tú no puedes enfocarte en ti si estás encadenado a tu pasado. No puedes avanzar con poder, con claridad, con fuego interior, si cargas con culpas viejas, si revives errores, si te repites las mismas excusas de siempre. Sí, te fallaron. Sí, te rompieron. Sí, quizás no tuviste apoyo, ni recursos, ni amor. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Convertirlo en tu identidad para siempre? ¿Seguir alimentando una narrativa de víctima? ¿Repetir un ciclo de autocompasión que solo te hunde? El pasado duele, pero no tiene poder sobre ti. A menos que tú se lo entregues. No tienes por qué seguir cargando con todo. Perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar. Es liberar el peso que llevas en la espalda para poder escalar tu propia montaña. Es dejar de sangrar por heridas que ya deberían haber sanado. Y sanar no es debilidad. Sanar es coraje. Es mirar de frente el dolor, aprender de él y seguir caminando con la cabeza en alto. Deja de usar tu pasado como excusa. Usa tu pasado como trampolín. Haz que cada caída sea parte de tu impulso. Haz que cada traición sea parte de tu despertar. Porque no puedes construir un futuro poderoso desde una mente que vive anclada al ayer. Hoy tienes otra oportunidad. Hoy puedes decir, ya no me pertenece, ya no me define. Hoy decido reescribir la historia. Hoy me enfoco en mí. Rompe con la necesidad de aprobación.
Una de las mayores barreras que impide que te enfoques en ti es esta: el deseo de agradar. Es una adicción invisible, una necesidad silenciosa que sabotea tu autenticidad, una ansiedad que te hace dudar de ti mismo cada vez que no recibes validación externa. ¿Te has preguntado cuántas decisiones tomaste solo para ser aceptado? ¿Cuántos sueños no seguiste por miedo a lo que dirían? ¿Cuántas veces callaste tu verdad para no incomodar? Eso no es vivir. Eso es adaptarte a un molde que no fue hecho para ti. Eso es reducirte para encajar. Eso es vender tu esencia por un aplauso. Y lo más irónico es que ni siquiera hay garantía de aprobación. Porque no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien a quien no le gustes. Siempre habrá críticas. Siempre habrá juicios. Entonces, ¿vale la pena traicionarte a ti mismo solo para complacer a otros? La respuesta es no. Cuando te enfocas en ti, aprendes a decir: yo no vine a agradar, vine a crecer, vine a ser real, vine a cumplir una misión. Y esa misión solo se puede ejecutar desde la libertad. Libertad de ser tú, libertad de pensar distinto, libertad de no justificar cada paso que das. Sí, vas a perder gente en el camino, pero también vas a encontrar algo mucho más valioso. Vas a encontrarte a ti. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Porque el alma que se reconoce ya no se vende por aprobación. Diseña una vida que sea verdaderamente tuya. El mayor acto de amor propio es construir una vida a tu medida. No una copia, no un guión heredado, no un plan prestado. Una vida que tenga tu voz, tu energía, tu firma. ¿Sabes cuántas personas viven atrapadas en una rutina que odian? ¿Sabes cuántos se levantan cada mañana sintiendo que están sobreviviendo, no viviendo? Eso no es destino. Eso es consecuencia de haber descuidado el enfoque, de haber dejado de preguntarse: ¿quién soy yo y qué quiero realmente? Enfocarte en ti es detenerte el tiempo que sea necesario para redibujar tu mapa. Es atreverte a cuestionarlo todo. ¿Esto lo hago por mí o por costumbre? ¿Esta relación me suma o me drena? ¿Este trabajo me acerca o me aleja de mi propósito? Y si las respuestas duelen, entonces estás cerca de la verdad. No te conformes con lo cómodo. No te engañes con lo estable. Lo estable no siempre es sano. Lo cómodo no siempre es correcto. Tú mereces una vida con pasión, con dirección, con fuego. Una vida donde cada día tenga sentido. Donde no sientas que el tiempo se te escurre. Donde cada acción te acerque al hombre o la mujer que estás destinado a ser. Y eso no va a pasar por arte de magia. Eso se construye. Ladrillo a ladrillo. Día tras día. Decisión tras decisión. Cambia tu entorno si es necesario. Elimina hábitos que te enfrían. Rodéate de personas que te reten. Invierte tiempo en lo que te eleva. Y sobre todo, sé brutalmente honesto contigo. Porque solo desde esa verdad cruda se construye una vida gloriosa. No tienes que tenerlo todo claro para empezar. Solo necesitas una decisión firme. Voy a vivir para mí. Voy a crecer por mí. Voy a enfocarme en mí. Y desde ahí, todo cambia. Forja tu enfoque como una espada. La disciplina es el guardián de tu enfoque. Todo aquel que ha logrado algo significativo en esta vida tiene un secreto. Y ese secreto no es talento, ni suerte, ni contactos. Es disciplina. La disciplina no es algo bonito, ni glamuroso, ni cómodo. La disciplina es lo que haces cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando todo te dice que te quedes en la cama. Es seguir avanzando cuando no ves resultados. Es mantenerte firme cuando nadie te aplaude. Es decir sí a lo que te construye y no a lo que te destruye. Si quieres enfocarte en ti de verdad, tienes que entender esto. La disciplina no es una opción, es un requisito. Sin disciplina, no importa cuántos libros leas. Sin disciplina, no importa cuánto visualices tus metas. Sin disciplina, no importa cuántas veces te motives con frases bonitas. Porque el progreso no está en la emoción del momento. El progreso está en la constancia.
en esa decisión silenciosa de mantenerte firme cuando la emoción ya se fue. ¿Quieres resultados? Haz el trabajo. ¿Quieres mejorar tu vida? Hazlo cada día, sin importar si hoy tienes ganas o no. La gente enfocada entiende algo que los demás ignoran. Las emociones son pasajeras, pero el compromiso es eterno. Por eso, los que logran cosas grandes no son los que se motivan más, sino los que se disciplinan mejor. Las distracciones son enemigos disfrazados. Vivimos en un mundo diseñado para desenfocarte. Notificaciones, redes sociales, opiniones ajenas, comparaciones constantes. Todo está hecho para que tu atención se diluya, para que tu mente se fragmente, para que te pierdas. ¿Y sabes qué pasa cuando pierdes el enfoque? Pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes propósito, y lentamente te pierdes a ti. El enemigo número uno del crecimiento no es el fracaso, es la distracción, porque la distracción te roba sin que te des cuenta. Te convence de que estás ocupado, cuando en realidad solo estás evitando lo importante. Tienes que ser brutalmente selectivo con lo que permites en tu mente. Tienes que proteger tu energía como si fuera un tesoro. Tienes que crear espacios de silencio, de trabajo profundo, de conexión contigo mismo. Tienes que aprender a decir, esto no me construye, esto me aleja, esto no tiene espacio en mi vida. Te cuesta mantenerte enfocado. Haz una auditoría brutal de tus hábitos. Mira dónde se va tu tiempo. Mira qué consumes, qué escuchas, a quién sigues. Y pregúntate, ¿esto me eleva o me distrae? ¿Esto me impulsa o me drena? El enfoque no es algo con lo que naces, es algo que entrenas. Y cada vez que eliges lo importante sobre lo urgente, lo profundo sobre lo superficial, estás fortaleciendo tu enfoque. El compromiso contigo mismo es la raíz de tu poder. Puedes engañar a otros. Puedes mostrar una imagen. Puedes actuar como si todo estuviera bien. Pero hay algo que no puedes falsificar. Tu relación contigo mismo. Cuando tú sabes que estás cumpliendo contigo, hay una paz interior que nadie puede quitarte. Y cuando no estás cumpliendo, también lo sabes. Aunque sonrías, aunque finjas, aunque te justifiques, el compromiso contigo es lo que determina tu destino. Porque cuando te haces una promesa interna y la cumples, tu autoestima se eleva, tu confianza crece, tu espíritu se fortalece. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de no traicionarte, se trata de serte fiel, se trata de demostrarte que sí puedes confiar en ti. ¿Sabes qué es poder? Es mirarte al espejo y saber que estás cumpliendo. Es saber que no estás huyendo. Es saber que estás construyendo tu vida con tus propias manos. Y cuando ese compromiso se vuelve firme, profundo, inquebrantable, ya no necesitas aprobación externa. Ya no te afectan las críticas. Ya no dependes de la motivación, porque tú sabes quién eres. Tú sabes lo que estás haciendo. Y tú sabes hacia dónde vas. No eres una víctima del entorno. No eres un reflejo de tu pasado. Eres el arquitecto de tu destino. Y el primer paso para construirlo es este. Enfócate en ti. Haz de tu vida una obra maestra de enfoque. No importa dónde estés ahora. No importa cuán lento parezca el progreso. Lo que importa es que no te detengas. Lo que importa es que sigas volviendo a ti. Una y otra vez. Apaga el ruido. Ignora las distracciones. Desactiva el piloto automático. Haz espacio para tu grandeza. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a luchar por ti. Nadie puede hacer el trabajo interno que tú tienes que hacer. Pero si tú decides enfocarte en ti, día tras día, con fuerza, con dirección, con propósito, entonces todo cambia. Porque cuando una persona está enfocada en su crecimiento, se vuelve indetenible. Cuando te enfocas en ti, despiertas tu poder. Tú eres el punto de partida de tu transformación. No es el mundo el que tiene que cambiar primero. No es tu entorno, no son los demás, no es la suerte, eres tú. Todo empieza cuando decides hacerte cargo, cuando ya no buscas culpables, sino soluciones, cuando dejas de mirar hacia afuera y vuelves la mirada hacia adentro.
Ahí comienza el verdadero cambio. No en la teoría, no en los discursos, no en los deseos, sino en la acción diaria de reconstruirte. En la decisión silenciosa de tomar el timón de tu vida y dejar de ser un pasajero. Porque mientras tú sigas esperando a que algo cambie allá afuera, seguirás siendo un esclavo de lo que no controlas. Pero cuando te enfocas en ti, todo empieza a moverse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, todo lo demás se reorganiza. El mundo responde con fuerza a quien se toma en serio. No hay nada más magnético que una persona que se respeta, que se cuida, que se conoce, que se disciplina, que se enfoca. Esa persona no necesita gritar, no necesita impresionar, no necesita demostrar nada. Su presencia habla por sí sola. Su energía se siente. Su visión se impone sin decir una palabra. Y lo más impactante es esto. Cuando tú te enfocas en ti, inspiras sin querer. Empiezas a elevar tu entorno sin tener que predicar. Empiezas a atraer lo que vibra con tu nueva frecuencia. Y empiezas a perder lo que ya no estaba alineado. Y eso también está bien. Porque no todos pueden caminar contigo hacia donde vas. Y no todos entenderán el precio que estás dispuesto a pagar por tu crecimiento. Pero tú sí lo entiendes. Tú sabes que vale la pena. Porque lo que estás construyendo es grande. Es tu vida. Es tu legado. Es tu propósito. Convertirte en tu prioridad no es egoísmo. Es evolución. ¿Sabes qué es realmente egoísta? Vivir una vida mediocre por miedo al qué dirán. Renunciar a tus sueños por complacer a otros. Ignorarte a ti mismo para sostener una imagen vacía. Eso sí es egoísta. Porque le estás robando al mundo la mejor versión de ti. Estás reteniendo tu luz. Estás escondiendo tu grandeza. Cuando tú te enfocas en ti, no solo te haces bien a ti mismo, le haces bien a todos los que te rodean. Porque una persona enfocada se vuelve ejemplo, se vuelve ancla, se vuelve guía, se vuelve líder sin tener que proclamarse como tal. Tu enfoque puede cambiar tu vida, pero también puede cambiar vidas ajenas. Porque cuando tú brillas con fuerza, les das permiso a otros para brillar también. Haz del enfoque una forma de vivir. No se trata de un impulso momentáneo. No se trata de motivarte por una semana. Esto es una elección diaria. Es una declaración de principios. Es una promesa de por vida. Enfocarte en ti no es una etapa. Es una forma de existir. Es entender que tú eres tu mayor responsabilidad. Que tu mente, tu cuerpo, tu energía, tus decisiones, todo eso está en tus manos. Y si tú no lo cuidas, nadie más lo hará. Si tú no te fortaleces, te romperás. Si tú no te conoces, te perderás. Así que decide. Decide convertirte en tu prioridad. Decide reconstruirte desde dentro. Decide dejar de justificarte y empezar a actuar. Decide apagar el ruido y escuchar tu voz. Decide dejar de esperar y empezar a construir. Porque no tienes una eternidad para lograrlo. Tienes una vida, y esa vida está pasando ahora. No esperes a estar listo. No esperes a tenerlo todo claro. No esperes a que todo sea perfecto. Empieza, con miedo, con dudas, con cicatrices, con todo lo que eres hoy. Pero empieza. Enfócate en ti y hazlo con toda tu alma. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Y recuerda, una vida enfocada no es solo más productiva, es más profunda, más consciente, más libre, más poderosa. Y esa vida te está esperando, pero solo si tú estás dispuesto a reclamarla. Muchas personas viven atrapadas en un juego que nunca pidieron jugar. Se comparan, se preocupan por lo que otros opinan, buscan aprobación como si su valor dependiera de encajar en expectativas ajenas. Y claro, eso parece normal, porque desde pequeños nos enseñaron a mirar hacia afuera para medir quiénes somos. Pero déjame decirte algo, esa es una de las trampas más destructivas de nuestra época. Yo lo he aprendido en carne propia y quiero que lo recuerdes hoy. La libertad real, el éxito verdadero, no empiezan cuando logras complacer al mundo. Empiezan cuando decides dejar de mirar alrededor y comienzas a enfocarte solo en ti.
en lo que tú construyes, en lo que eliges, en lo que repites con disciplina cada día. Porque mientras desperdicies energía siguiendo la vida de otros, jamás tendrás fuerza para levantar la tuya. Y sí, a veces cuesta soltar la necesidad de aprobación, cuesta olvidar a los demás, pero cuando lo haces, lo que recibes a cambio es inmenso: claridad, autenticidad y un poder interior que nadie puede arrebatarte. Ese es el camino hacia tu propio destino. El primer gran paso para enfocarte solo en ti mismo es entender algo que parece obvio, pero que casi nadie aplica. La comparación es una trampa mortal. Y sí, digo mortal porque mata tu paz, mata tu claridad y sobre todo, mata tu grandeza. Desde niños nos acostumbraron a mirar hacia los costados. ¿Qué logró el vecino? ¿Qué nota sacó el compañero? ¿Qué puesto consiguió mi colega? Y claro, esa dinámica se vuelve adictiva. Pasan los años y seguimos midiendo nuestro valor con la vara de otros. El problema es que esa competencia nunca termina. Siempre habrá alguien con más dinero, alguien con más talento, alguien más joven o más fuerte. Y si basas tu vida en ese juego, vas a perder siempre. Cuando decides enfocarte en ti, rompes esa cadena invisible y das un giro de 180 grados. Dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Te preguntas, ¿qué puedo mejorar respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta? ¿Qué hábito me está frenando? Y eso es importante, porque la única competencia real que existe es contigo mismo. Si hoy avanzas un poco más que ayer, si este año eres más disciplinado que el pasado, entonces estás ganando, no contra el mundo, sino contra tu propia inercia. Y aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para pensar en ti tanto como imaginas. Están atrapadas en sus miedos, en sus deudas, en sus batallas internas. Sin embargo, miles de hombres pierden años intentando complacer a un público que ni siquiera los está mirando. Eso es esclavitud disfrazada. Enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad, porque nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a cargar con tus fracasos ni con tus cuentas pendientes, nadie va a construir tus sueños. Esa carga es tuya, pero también lo es la gloria de alcanzarlos. Y claro, cada minuto que gastas criticando, observando o envidiando a otro es un minuto que le estás robando a tu propio crecimiento. El hombre disciplinado lo entiende. Aparta su mirada de comparaciones inútiles y concentra toda esa energía en lo que sí puede controlar: sus hábitos, sus decisiones, su carácter. Y esa inversión se multiplica, porque mientras el promedio se desgasta mirando lo que otros hacen, él avanza firme, paso a paso, sin distraerse. Recuerda esto: el que se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas que no son suyas. El que se enfoca solo en sí mismo siempre gana, porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Y ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para enfocarte solo en ti es liberarte de la prisión más grande de todas: el miedo a lo que piensen los demás. Y claro, este miedo tiene muchas caras. ¿Qué dirán si fallo? ¿Qué pensarán si me arriesgo? ¿Qué van a opinar si me equivoco? Esa voz interna que repite estas preguntas es la que mantiene a millones de personas paralizadas, atrapadas en una cárcel invisible. Lo más curioso, y hasta irónico, es que esas voces que tanto temes son pasajeras. Hoy te critican, mañana te olvidan, y pasado mañana estarán demasiado ocupadas señalando a alguien más. El problema es que muchos hipotecan sus sueños, su energía y hasta su identidad por miedo a críticas que al final no tienen ningún peso real. Enfocarte en ti significa aprender a escuchar esas voces, pero no obedecerlas. No porque desaparezcan, sino porque ya no controlan tu camino. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, hazte esta pregunta: ¿esto lo hago porque me acerca a mi propósito o porque quiero complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, entonces te estás traicionando. Y sí, ese precio es duro, porque enfocarte en ti implica decepcionar a algunos, alejarte de otros, soportar miradas y comentarios. Pero cada vez que eliges obedecer a tu visión, en lugar de obedecer al juicio ajeno, te haces más libre, más fuerte. Vivimos en un tiempo en el que el valor de las personas parece medirse en likes, en seguidores, en validaciones que duran segundos. Pero nada de eso garantiza éxito real. Esa aprobación externa es frágil, se rompe con facilidad. Hoy te aplauden, mañana ya ni se acuerdan. El hombre que se enfoca en sí mismo aprende a renunciar a esa adicción. Cambia los aplausos superficiales por la satisfacción silenciosa de avanzar cada día en dirección a su meta. Y sí, cuesta, porque todos queremos sentirnos aceptados. Pero esa renuncia es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie. También debes entender algo:
Muchas de tus decisiones no serán comprendidas. Si decides levantarte más temprano, trabajar mientras otros descansan, ahorrar mientras otros gastan, invertir cuando otros solo piensan en divertirse, vas a recibir miradas raras, incluso burlas. La mayoría nunca entenderá lo que significa vivir con propósito porque ellos mismos jamás se atrevieron a intentarlo. Y aquí está la clave. No necesitas que te entiendan, necesitas que te respeten, y el respeto siempre viene después de los resultados. Primero se ríen, después preguntan cómo lo lograste. Ese es el precio que todo hombre disciplinado debe estar dispuesto a pagar. Recuerda esto. Tu vida no le pertenece a las opiniones ajenas, le pertenece a ti. El día que entiendas que nadie más cargará con tus fracasos, ni celebrará tus victorias con la misma intensidad que tú, ese día sentirás una libertad inmensa. Enfocarte en ti mismo significa darle más fuerza a tu voz interna que a todo el ruido externo. Y cuando logras eso, cuando caminas con convicción aún rodeado de críticas, te conviertes en alguien imposible de detener. El tercer paso para enfocarte solo en ti es comprender algo que casi nadie valora de verdad. Tu tiempo es el recurso más valioso que tienes, y también el más fácil de perder. El hombre promedio gasta horas, días, incluso años enteros en cosas que no lo acercan ni un centímetro a sus metas. Dice que sí a compromisos que no quiere, acepta invitaciones que no le aportan nada, se enreda en discusiones que no cambian su vida. Y claro, al final tiene una agenda llena, pero un corazón vacío de propósito. Mucha ocupación, poca dirección. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando complacer a todos. El éxito llega al hombre que se atreve a enfocarse en lo esencial, que aprende a cuidar cada minuto como si fuera oro puro. Y eso implica algo que a muchos les incomoda: aprender a decir no. Decirlo con firmeza, sin sentir culpa, porque cada vez que dices sí a lo que no importa, le estás diciendo no a tu propio futuro. Y eso es importante. Sé que al principio parece duro, porque temes que te llamen egoísta, frío o distante. Pero mira, enfocarte en ti no es egoísmo, es respeto por tu propósito. Si tu meta es grande, no puedes darte el lujo de diluir tu tiempo en lo irrelevante. Al comienzo costará, sí, porque algunos no lo entenderán. Pero llega un momento en que lo ves claro. Cada no a lo innecesario es un sí a lo que de verdad importa. Otro principio clave es organizar tu vida en torno a prioridades reales. El hombre común confunde actividad con productividad. Corre de un lado a otro, trabaja mucho, se agota, pero no avanza. El hombre enfocado paga el precio de planificar, de poner en orden sus días, de construir rutinas que lo acerquen a su propósito. Y aunque esa disciplina no es atractiva a simple vista, es la diferencia entre desperdiciar años o convertirlos en resultados que valen la pena. Y claro, hay otro precio más: renunciar a la distracción constante. Noticias, redes sociales, conversaciones vacías, entretenimientos superficiales. Todo eso roba tu energía como un agujero invisible. Enfocarte en ti significa apagar lo que te dispersa, entrenar tu mente para lo que de verdad te construye. No es cómodo, porque exige autodominio, pero es el filtro que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la mediocridad. Por último, entiende que tu energía es tan valiosa como tu dinero. No puedes regalarla a cualquiera. No puedes desperdiciarla en ambientes tóxicos ni en personas que solo buscan drenarte. Sí, eso significa perder amistades, alejarte de círculos donde no creces, pero lo que ganas es concentración, claridad y fuerza. Recuerda esto: tu tiempo y tu energía son la moneda con la que compras tu futuro. Si las gastas en complacer a los demás, terminarás sin nada. Si las inviertes en tu propósito, tendrás una vida que la mayoría nunca conocerá. Enfocarte solo en ti no es encerrarte en una burbuja, es construir la base sólida para poder conquistar el mundo. El cuarto paso para enfocarte solo en ti es aceptar una verdad que a muchos les incomoda. Tu crecimiento personal es una inversión diaria y nadie, absolutamente nadie, puede hacerla por ti. Mucha gente pasa la vida esperando que la suerte cambie, que aparezca una oportunidad milagrosa, que alguien les abra la puerta correcta. Pero la realidad es clara: tu futuro depende de lo que construyas hoy con disciplina. Y claro, eso tiene un precio. El hombre que se enfoca en sí mismo elige estudiar cuando otros se pierden en distracciones, entrenar su cuerpo mientras otros ceden a la pereza, alimentar su mente en lugar de llenarla de ruido.
Cada hora que inviertes en ti, aunque nadie lo vea, es un ladrillo invisible en la arquitectura de una vida extraordinaria. Y eso es importante, porque lo que hoy parece silencioso mañana se convierte en la base imposible de ignorar. El problema es que el hombre promedio cree que aprender termina cuando deja la escuela. Piensa que ya sabe suficiente, que no necesita más. El hombre enfocado, en cambio, entiende que siempre hay algo que mejorar, una habilidad que pulir, una idea que descubrir. Por eso lee, escucha, observa, busca mentores, aprende de quienes ya recorrieron el camino, absorbe lecciones sin importar la fuente. Esa actitud, aunque parezca humilde, es la que lo separa de la multitud, porque mientras otros se estancan, él sigue evolucionando. Y claro, también hay que renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato, porque el crecimiento verdadero no es espectacular ni instantáneo. Es aburrido a veces, silencioso casi siempre, y muchas veces solitario. Significa levantarse temprano, organizar los días, entrenar aún sin ganas, elegir lo difícil cuando lo fácil está a la mano. Nadie te va a aplaudir por eso. Nadie te va a felicitar por leer a medianoche o por decir no a una salida para trabajar en tu proyecto. Pero esos momentos, invisibles al ojo ajeno, son los que más te transforman. Lo que hoy se siente rutinario será, con el tiempo, la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Y sí, puede doler, puede cansar, puede sentirse injusto. Pero cada hábito disciplinado es una declaración silenciosa de respeto hacia ti mismo. Cada elección difícil es una prueba de que estás construyendo la vida que quieres, no la que te tocó por inercia. Por eso te digo, enfócate en crecer cada día, aunque no lo note nadie, aunque no haya aplausos ni medallas, porque lo que construyes en la oscuridad será lo que un día brille con más fuerza a la luz. Y cuando eso pase, cuando tu disciplina hable por ti, no necesitarás explicaciones ni excusas. Tus resultados serán la prueba irrefutable de que enfocarte en ti siempre fue la mejor decisión. El quinto paso para enfocarte solo en ti es entender que tu verdadero valor no está en lo que acumulas afuera, sino en lo que edificas dentro de ti. Muchos hombres creen que enfocarse en sí mismos significa perseguir dinero, estatus, títulos o reconocimiento, pero ese es un error que se repite generación tras generación. El enfoque auténtico no se mide en lujos ni en aplausos, se mide en carácter. Porque si no te respetas, si no cumples tu palabra, si no tienes la fortaleza de hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, tarde o temprano todo lo que construyas por fuera se derrumbará como un castillo de arena. Y eso es importante. Lo interno sostiene lo externo. Cuando cultivas disciplina, integridad y fuerza interior, los resultados visibles llegan solos, como consecuencia natural de la persona en la que te estás convirtiendo. Ahora, parte del precio de enfocarte en ti es renunciar a la dependencia emocional. La mayoría vive atada a la necesidad de sentirse validada, amada, aprobada. Y claro, su estado de ánimo sube o cae según lo que otros digan o hagan. Eso los convierte en esclavos emocionales. El hombre que decide enfocarse paga con independencia. Aprende a reconocerse sin necesidad de que lo aplaudan. Aprende a celebrarse aunque nadie lo mire. Aprende a respetarse aún en silencio. Esa independencia emocional no solo lo hace más fuerte, también lo hace más atractivo y confiable, porque transmite que no necesita que nadie lo sostenga para mantenerse en pie. Otro precio inevitable es soltar las comparaciones. Siempre habrá alguien con más dinero, más lujos, más fama. Y si mides tu vida con esas reglas, nunca ganarás. El hombre que se enfoca en sí mismo entiende que la única riqueza real es la que construye con propósito, con disciplina, con autenticidad. Sí, el dinero importa, claro que importa, pero como herramienta, no como medidor de tu valor. El éxito verdadero no se trata de cuánto tienes en tu bolsillo, sino de cuánto has crecido respecto a la persona que fuiste ayer. Y aquí viene otro punto crucial: establecer límites. La gente siempre probará hasta dónde puede llegar contigo. Algunos querrán aprovechar tu tiempo, otros tu energía, otros tu dinero. El hombre que no se enfoca en sí mismo termina diciendo sí a todo o cargando con pesos que no le corresponden. El hombre que se respeta aprende a decir no, aprende a alejarse de lo que lo desgasta, aprende a protegerse aunque eso signifique perder a ciertas personas. Porque esos límites, aunque duelan al inicio, son los que te acercan a quienes realmente valoran quién eres y no lo que pueden sacar de ti. Finalmente, enfocarte en ti exige construir una visión clara, tan clara que se convierta en tu brújula. Cuando tienes esa visión, las críticas pierden fuerza.
Las comparaciones dejan de importar y la validación externa se vuelve ruido de fondo. Esa claridad te sostiene en los días difíciles, te recuerda hacia dónde vas y te muestra que todo sacrificio vale la pena. Recuerda esto, enfocarte en ti no es egoísmo, es respeto propio. Porque cuando te fortaleces, cuando te disciplinas y te respetas, todo lo que hagas será sólido, auténtico y duradero. Mientras otros siguen atrapados en la mirada externa, tú estarás caminando hacia una vida guiada por convicción, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para enfocarte solo en ti es entender que no puedes dar nada valioso al mundo si primero no lo has construido dentro de ti. Muchos hombres creen que su valor está en complacer, en estar siempre disponibles, en resolver los problemas de todos menos los suyos. Viven agotados, drenados, con la sensación de cargar mochilas que nunca les correspondieron. Y en ese intento de sostener a los demás, se olvidan de sí mismos, de su disciplina, de su futuro. Enfocarse en uno mismo significa pagar el precio de priorizarse antes de querer dar, porque nadie puede sostener a otros desde el vacío. Primero necesitas llenar tu propia vida de fuerza, de claridad, de propósito. Solo así lo que entregues tendrá peso real. Este enfoque también exige proteger tu energía como si fuera oro. El hombre promedio se rodea de conversaciones vacías, de ambientes que lo intoxican, de personas que solo saben pedir pero nunca dar. Se siente culpable si se aleja, teme quedar mal si dice no. El hombre que se respeta paga el precio de soltar lo que lo desgasta, aunque duela. Aprende a reconocer qué personas le roban fuerza y cuáles se la devuelven. Aprende a elegir círculos pequeños pero sólidos en lugar de multitudes huecas. Y claro, esa disciplina incomoda, pero es la que lo salva de vivir siempre al borde del cansancio. Otro precio inevitable es aprender a estar solo. Y sí, eso asusta, porque muchos no soportan el silencio, no saben quiénes son sin el ruido constante, sin la validación de otros. Pero el hombre que se enfoca paga con la valentía de abrazar su soledad y convertirla en una herramienta. La soledad no es vacío. Es espacio para pensar con claridad, para escuchar tu voz interna, para construir convicciones firmes. Ese dominio te convierte en alguien imperturbable, en un hombre que no depende de la presencia de nadie para sentirse completo. También debes entrenar tu atención como si fuera un músculo. Cada vez que la regalas a lo que hacen los demás, pierdes el impulso de tu propio camino. Cada vez que dedicas horas a comparaciones, desperdicias la energía que podrías invertir en crecer. El hombre disciplinado convierte su enfoque en un rayo láser. Se concentra en lo esencial y defiende su mente de lo irrelevante. Esa capacidad de atención absoluta es una de las armas más poderosas del éxito y solo llega cuando cortas con la distracción externa y te concentras en lo que construye tu interior. Y aquí está lo más valioso. Cuando logras enfocarte primero en ti, no solo te fortaleces para ti, también te vuelves más capaz de ayudar a los que dependen de ti. Porque ya no das desde la escasez, sino desde la abundancia de quien se ha entrenado, de quien se ha disciplinado, de quien se ha elegido primero. Recuerda esto, enfocarte solo en ti no significa olvidar al mundo, significa construirte de tal manera que tu vida se convierta en ejemplo, no en un sacrificio inútil. Mientras otros se desgastan intentando complacer a todos, tú estarás firme, con la fuerza de haber invertido primero en lo más importante, en ti mismo. Y eso es respeto propio en su máxima expresión. El séptimo paso para enfocarte solo en ti es romper de una vez con la obsesión de competir con los demás. La mayoría de los hombres vive atrapada en una carrera invisible que nunca termina. ¿Quién gana más? ¿Quién tiene el auto más caro? ¿Quién llegó primero? Y claro, esa carrera siempre deja vacío porque siempre habrá alguien un paso adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido, en un juego donde nunca te sientes suficiente. El hombre que realmente se respeta paga con renunciar a esa competencia absurda. Deja de compararse hacia afuera y comienza a superarse hacia adentro. Cambia el quiero ser mejor que ellos por el quiero ser mejor que yo mismo. Y ahí, justo ahí, encuentra una libertad que pocos conocen. Pero ojo, ese precio no es pequeño. Significa aprender a medir tu éxito con tus propios parámetros, no con los que la sociedad dicta. Porque la sociedad siempre pondrá metas que parecen tuyas, pero en realidad son cadenas disfrazadas. Te dirán que eres exitoso solo si tienes cierto salario, cierto título, cierto reconocimiento. Pero, ¿qué pasa si tu éxito no se ve como el de ellos? El hombre que se enfoca en sí mismo establece sus propios estándares.
¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito? Si la respuesta es sí, entonces ya estás ganando, aunque nadie lo entienda. Otro paso crucial es aprender a celebrar tus logros sin ponerlos en balanza con los de los demás. El hombre común alcanza algo y en lugar de disfrutarlo, lo empequeñece porque otro lo logró más rápido, con más dinero o con más ruido. Esa mentalidad destruye cualquier progreso. Enfocarte en ti es reconocer cada avance como valioso, aunque parezca pequeño, aunque nadie lo note. Cada hábito que sostienes, cada día que no te rindes, cada decisión que tomas con disciplina es una victoria real. Y celebrarlas te da la motivación que necesitas para seguir empujando hacia adelante. Y claro, aquí viene otra renuncia. Dejar atrás la necesidad de demostrar tu valor todo el tiempo. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer. Pero esa urgencia de exhibirse no es grandeza, es inseguridad disfrazada. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada a nadie. Vive para su misión, no para el aplauso. Y esa serenidad desconcierta, porque en un mundo obsesionado con la validación, aquel que ya no la necesita se vuelve alguien imposible de ignorar. Finalmente, debes aceptar el costo de ser distinto, porque cuando dejes de competir, cuando dejes de buscar aprobación, cuando camines a tu propio ritmo, vas a ser señalado como raro. Y sí, ese es el precio que muchos no quieren pagar, soportar la incomodidad de ser diferente. Pero lo que pocos entienden es que justamente ser diferente es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre es mayoría, la grandeza siempre es minoría. Recuérdalo con firmeza, no tienes que correr en la carrera de nadie más. Tu único rival eres tú. Y cuando logres romper con esa trampa y empieces a superarte cada día, encontrarás una fuerza auténtica, una fuerza imposible de copiar, que te separará del promedio y te convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarte solo en ti es aprender a soltar el peso invisible de las expectativas ajenas. Y claro, muchas veces no es lo que la gente te dice de frente lo que te frena, sino esa carga silenciosa de lo que deberías estar haciendo según los demás. La familia, los amigos, la sociedad, todos parecen tener una idea de cómo debería ser tu vida, qué carrera elegir, cuánto ganar, cuándo casarte, cómo vivir. Y el hombre promedio se dobla ante esas expectativas porque teme decepcionar. Pero el hombre que se respeta a sí mismo entiende algo clave. Es mejor decepcionar a otros que traicionarse a uno mismo. Ese precio duele, sí, porque significa aceptar que no podrás cumplir con lo que todos esperan. Pero a la vez es liberador, porque te permite vivir tu verdad y no la de alguien más. Para lograrlo necesitas absoluta claridad de propósito. Si no tienes dirección, cualquier voz externa puede desviarte. Por eso el hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con honestidad brutal para definir qué quiere de verdad. Y cuando su visión está clara, nada externo lo confunde. Puede escuchar consejos, puede considerar opiniones, pero nunca se esclaviza a ellas, siempre filtra desde su propósito. Y aquí hay otra verdad, no importa lo que hagas, siempre habrá juicio. Si trabajas mucho, dirán que estás obsesionado. Si descansas, dirán que eres flojo. Si logras éxito, dirán que fue suerte. Si fracasas, dirán que nunca tuviste lo que hacía falta. No hay salida en la mente de los demás. Por eso, el hombre que se enfoca en sí mismo paga con valentía. Acepta que será juzgado de todos modos y sabiendo eso, se libera para actuar sin miedo. También debes asumir que no todos tolerarán tu crecimiento. Habrá quienes se alejen porque tu disciplina los incomoda, porque tu éxito refleja su propia mediocridad. Y eso puede doler, pero es necesario. Cada persona que se va abre espacio para alguien que te impulse, que respete tu camino. No temas esas pérdidas, agradécelas, porque son filtros naturales que van dejando a tu alrededor un entorno más fuerte. Enfocarte en ti mismo también exige entrenar tu independencia, tanto emocional como práctica. No puedes depender de que otros te motiven, te guíen o te rescaten. La verdadera fuerza debe nacer de adentro. Cada vez que eliges avanzar sin buscar aplausos, cada vez que sostienes tu disciplina aunque nadie lo note, cada vez que decides actuar aunque no haya público, estás pagando el precio de tu libertad interior. Y eso es importante. Al final, los demás siempre tendrán expectativas sobre ti, pero solo tú cargarás con las consecuencias de tus decisiones. Cuando eliges decepcionar a otros en lugar de traicionarte,
cuando te mantienes fiel a tu propósito aunque incomode, cuando caminas sin depender de nadie, te conviertes en algo más que alguien enfocado, te conviertes en alguien verdaderamente libre. El noveno paso para enfocarte solo en ti es aprender a dominar tus pensamientos, porque nada te aleja más de tu propósito que una mente ocupada en el ruido de los demás. Piensa en esto. La mayoría de personas se levanta y lo primero que hace es mirar qué publicó otro, qué opinan los demás, qué esperan de él. Y claro, con esa costumbre se convierten en esclavos invisibles. No viven su vida, viven prestando atención a la ajena. Enfocarte en ti significa pagar el precio de entrenar tu mente, de dirigirla hacia lo que te fortalece en lugar de lo que te distrae. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo diario, constante, silencioso. Cada vez que tu mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, tienes que traerla de vuelta. Recordarte que tu único deber es construir tu camino. Y claro, este entrenamiento exige vigilar lo que consumes, lo que piensas, lo que repites, porque lo que repites se convierte en creencia y lo que crees se convierte en destino. Aquí viene otro costo inevitable: dejar atrás discusiones inútiles. El hombre común gasta horas peleando por tener la razón, discutiendo con personas que nunca cambiarán de opinión, perdiendo energía en batallas sin sentido. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio. Prefiere retirarse antes que desgastarse. No necesita probar nada, sus resultados hablan por él. Y mientras los demás se enredan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarte en ti también significa asumir la responsabilidad total de tu vida. Muchos se justifican diciendo que no avanzan por culpa de sus padres, de su jefe, del gobierno, de la economía, pero esa mentalidad los mantiene atados. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de reconocer algo duro. Todo lo que tiene o no tiene es consecuencia de sus decisiones. Y sí, es pesado porque elimina las excusas, pero a la vez es liberador porque entiende que si él es parte del problema, también es parte de la solución. Finalmente, este enfoque exige blindarte contra las comparaciones silenciosas que destruyen autoestima. Cada vez que te dices, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, te envenenas sin darte cuenta. Pagar el precio de enfocarte en ti es cortar esas narrativas y reemplazarlas con un diálogo interno de disciplina y confianza. No tienes que ser mejor que nadie, solo tienes que ser mejor que la versión que fuiste ayer. Y recuerda esto con absoluta claridad: el hombre que gobierna sus pensamientos, gobierna su vida. Mientras tu mente esté atrapada en el ruido externo, seguirás viviendo para otros, pero cuando entrenas tu mente para enfocarte en tu propósito, en tu crecimiento y en tus decisiones, te conviertes en alguien inquebrantable. Ese poder mental no se regala, se forja con sacrificio y disciplina. Y cuando lo logras, te colocas por encima del promedio, porque entiendes que la batalla más grande nunca está afuera, siempre está dentro de tu propia cabeza. El 10º paso para enfocarte solo en ti es entender que la vida que deseas solo será posible cuando tu propósito se convierta en tu prioridad absoluta, sin importar lo que suceda alrededor. La mayoría de hombres quiere avanzar, pero vive con la mirada puesta en los costados, se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación. Y claro, en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que de verdad se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Aprende a caminar con claridad, sin necesidad de que lo sigan, sin esperar validación, sin detenerse. Ese nivel de enfoque no es común porque cuesta, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este último precio implica transformar tu identidad. No basta con ajustes pequeños, necesitas convertirte en alguien que vive con estándares más altos de manera permanente. Ser un hombre que cumple su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical porque te obliga a soltar al hombre que fuiste para dar paso al hombre que puedes llegar a ser. Y ese renacer no ocurre una vez, ocurre cada día, en cada decisión. También significa aceptar la soledad como parte natural del camino, porque enfocarte en ti te llevará a alejarte de círculos donde antes encajabas, a dejar relaciones que no comparten tu visión, a ser señalado como diferente. Y sí, duele.
Pero es justamente en esa soledad donde nace tu fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que te distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda en el mismo lugar. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece y descubre que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Grábate esto con absoluta claridad. Enfocarte en ti no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderte en ellos. Significa que ya no mides tu vida con la regla ajena, que ya no vives para ser validado, que ya no regalas tu tiempo a comparaciones inútiles. Significa tomar las riendas de tu destino con firmeza, construyendo cada día en silencio y respetando tu propósito por encima de todo. Ese es el precio final. Abandonar la dependencia del mundo y convertirte en el arquitecto absoluto de tu vida. El mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa cuando aprendes a enfocarte en ti mismo, porque el ruido se convierte en silencio, las críticas en combustible y la soledad en tu mayor fortaleza. Esa es la diferencia entre los hombres comunes y los grandes. Los primeros viven pendientes de todos. Los segundos se concentran en sí mismos. Y son esos pocos, los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que alcanzan lo que la mayoría jamás conocerá. Al final de cuentas, enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es respeto propio. Es la decisión más valiente que puedes tomar en un mundo que constantemente intenta distraerte. Y si este mensaje conectó contigo, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que lo necesite. Ahora quiero que me dejes en los comentarios esta afirmación poderosa. Hoy decido elegirme a mí. Porque cada vez que lo escribes, refuerzas en tu mente la idea de que tu vida no está en manos de nadie más, está en tus manos. Y eso es lo que te dará la libertad que siempre buscaste.